Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Como consecuencia de la crisis postelectoral en Venezuela, Estados Unidos sancionó este jueves a 16 funcionarios judiciales venezolanos, incluida la presidenta de la Corte Suprema, miembros de la Asamblea Nacional, de los servicios de inteligencia y militares, por, asegura Washington, obstrucción del proceso electoral y violación de los derechos civiles en los comicios del pasado 28 de julio. Aunque esta última medida punitiva del gobierno de Joe Biden no afecta a la industria petrolera de Venezuela, esta se halla bajo sanciones desde 2019. Washington levantó parcialmente las sanciones durante 6 meses para el petróleo, pero volvió a imponerlas en abril pasado al considerar que el presidente Nicolás Maduro había incumplido sus promesas electorales. El gobierno chavista en Caracas califica de crimen de agresión dichas sanciones de Estados Unidos. En este asunto vamos a profundizar con nuestra corresponsal financiera, Ana Nieto. Ana, cuéntanos para empezar, ¿quiénes son concretamente los venezolanos señalados por el Tesoro de Estados Unidos? Pues se trata de 16 personas, entre ellos 5 magistrados del Tribunal Supremo venezolano, que el Tesoro indica que están alineados políticamente con Nicolás Maduro, y Rosalba Gil, miembro del Consejo Nacional Electoral. Washington les acusa de impedir un proceso electoral transparente y de bloquear la publicación de las actas electorales de unos comicios que la oposición afirma que ha ganado Edmundo González y no Maduro. Estados Unidos no reconoce el gobierno de Maduro, cree que González ganó y es uno de los muchos países que está pidiendo el detalle de estas actas electorales. Uno de los señalados por el Tesoro y sancionados es el juez que emitió la orden de arresto de Edmundo González, quien desde el día 8 de septiembre está exiliado en España. Se trata del juez Eduard Miguel Briceño Cisneros. La Oficina de Control de Activos Foráneos del Tesoro lleva años sancionando a altos funcionarios de Venezuela. La lista ya es de 140 individuos y 100 instituciones. La lista de los individuos la encabeza Nicolás Maduro. Y los sancionados no pueden viajar a Estados Unidos, no pueden tener propiedades en este país, ni tener transacciones comerciales ni con individuos ni con entidades del país. Ana, sin embargo, no hay sanciones a la economía, al petróleo en concreto. ¿Hay razones para esta exclusión? No hay sanciones económicas nuevas, aunque el país lleva con ellas desde el año 2019, sobre todo en la industria petrolera, que es el gran activo del país. Se levantaron las sanciones, como decías, en primavera para volverse a imponer 6 meses después, pero Estados Unidos ha otorgado licencias a varias petroleras, entre ellas a Chevron y a Repsol, para operar en el país. El gobierno de Estados Unidos quiere mantener la actividad del sector petrolero para evitar un mayor daño a una economía que está generando muchas oleadas de inmigrantes, no solamente a países limítrofes como Colombia o Chile o Perú, sino también a Estados Unidos. Más de 7,7 millones de venezolanos han dejado el país desde el año 2014 y el Consejo Atlántico piensa que va a seguir la oleada de inmigrantes. Es algo que en Estados Unidos está generando muchísima controversia porque hay muchos inmigrantes de otros sitios también y es uno de los puntos más calientes de las elecciones de este año. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias. Brasil pidió este jueves a la Unión Europea que posponga la implementación de una controvertida ley que sanciona la importación de productos que provocan deforestación. La entrada en vigor de esta ley está prevista para fin de este año. El pedido fue formulado en una carta entregada en manos este jueves por el ministro brasileño de Agricultura, Carlos Favaro, a la Comisión Europea. La norma veta la comercialización dentro de la Unión Europea de determinados productos como el cacao, la soja o el café, si proceden de tierras deforestadas después de diciembre de 2020. Brasil pide que se implemente después de 2024. Sostiene que esta normativa europea ignora las leyes brasileñas sobre el combate a la deforestación. Para hablar sobre este asunto tenemos con nosotros a Marcelo Silva de Sousa, que nos está escuchando en Brasilia. Marcelo, ¿cómo estás? Cuéntanos cuál sería el costo para Brasil de la aplicación de esta normativa. ¿Qué es concretamente lo que pide el gobierno de Lula, en sus palabras, en defensa de sus pequeños agricultores?
¿Qué tal, Andrés? Brasil teme un impacto de hasta 15.000 millones de dólares. Esto es cerca del 30% de lo que vende cada año a la Unión Europea. En concreto, el gobierno ve esta medida como con un enfoque unilateral y punitivo, porque cree que podrá ser usado en el futuro para levantar barreras comerciales contra productos brasileños como carne, cacao y café. El gobierno de Lula también destaca que se trataría, según este entendimiento, de una medida discriminatoria que castigaría a quienes mantuvieron sus florestas en pie hasta 2020, mientras daría vía libre a quienes ya deforestaron su territorio. El gobierno de Lula señala también un desafío operativo que implicaría para los productores conseguir documentos de georreferencia que garanticen que no hubo deforestación después de 2020 y que también implicaría un aumento en los costos de producción. El gobierno de Lula propone alternativamente a la Unión Europea medidas de incentivo positivas para aquellos productores que mantengan, que protejan las florestas y no medidas de castigo. Marcelo, ¿y qué consecuencias puede tener o qué tono marca este pedido en las interminables negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, donde el capítulo ambiental es precisamente uno de los principales obstáculos? Los negociadores aclaran que estas discusiones se dan por carriles separados, pero en el fondo está claro que el capítulo ambiental es hoy todavía la principal traba para el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. La semana pasada hubo reuniones en Brasilia de los negociadores, destacan avances de ambos lados, principalmente con lo que tiene que ver con las cuotas de importación para vehículos eléctricos aquí en Sudamérica y también con las exigencias de las compras gubernamentales que pedía el Mercosur. Está claro que el Mercosur todavía considera pesadas las exigencias en materia medioambiental. Habrá nuevas reuniones en octubre, pero a esta altura nadie da por hecho que 2024 se irá como un año más sin la conclusión definitiva de este acuerdo. Marcelo Silva de Sousa en Brasilia, muchas gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. El Fondo Monetario avaló este jueves el veto del gobierno del presidente Javier Milei a la ley de reforma de pensiones, enfatizando la importancia de que el país cumpla con los objetivos fiscales después de haber advertido muchas veces sobre la necesidad de minorizar el costo social del ajuste. Con protestas en las calles, la Cámara de Diputados de Argentina votó este miércoles que mantiene el veto del presidente a la reforma de las jubilaciones. Con una inflación interanual del 236%, una de las más altas del mundo, el 65% de los 6,5 millones de jubilados de Argentina cobra pensiones mínimas que en agosto pasado alcanzaron una media de $235 al cambio oficial. El FMI revisa la economía argentina cada 3 meses para autorizar nuevos desembolsos en el marco del programa por la deuda de más de 40.000 millones que el país mantiene con el organismo. Y la emergencia en el sector eléctrico que atraviesa Ecuador ha llevado al presidente Daniel Noboa a tomar una medida inédita. El jefe de Estado ha anunciado que las facturas de luz van a ser gratuitas entre diciembre y febrero del año que viene para los hogares que consuman menos de 180 kilovatios. En abril, Ecuador ya sufrió apagones de hasta 13 horas seguidas debido a que los embalses de varias centrales hidroeléctricas estaban a sus mínimos niveles. Para suplir el faltante, Ecuador inició las operaciones de prueba de una barcaza operada por una empresa turca que generará unos 100 megavatios. El sector eléctrico fue declarado en emergencia en agosto debido a los bajos caudales en los ríos que surten a las hidroeléctricas del país, lo que ocasionaría cortes de energía programados. La inflación en Rusia, que mantiene su invasión sobre Ucrania hace más de 2 años, ha trepado el 9% en agosto, está por encima más del doble del 4% al que aspira el Banco Central en Moscú. Esto va aparejado con un aumento del gasto militar y en algunos casos grandes pérdidas para las empresas del sector energético, una situación que podría dejar al Banco Central sin alternativas a todavía elevar más las tasas de interés. Hacer las compras se ha vuelto caro en Rusia, también en este supermercado de Moscú. Los coletazos de la guerra contra Ucrania, los fondos destinados a gastos militares y las sanciones de Occidente dejan su marca. Los consumidores lo están sintiendo. En agosto la inflación anual se ubicó por encima del 9%. Los sectores con menos ingresos, como los jubilados, eligen con cuidado qué comprar. En algunos productos los precios subieron mucho. Por ejemplo, algunos panes subieron entre un 50 y un 100%.
A veces queremos comprar algo, pero sentimos que no nos lo podemos permitir. Pero está bien, lo aceptamos. Cuando termine la operación militar especial, los precios volverán a la normalidad. Aunque muchos expertos creen que esta dinámica no puede mantenerse a largo plazo, no ven que haya urgencia para hacer ajustes que disminuyan las capacidades militares de Rusia, aun cuando muchos rusos se quejan de la inflación. Hace tiempo que compro los mismos alimentos para una familia con 2 niños: lácteos, huevos, pan, embutido, papa, zanahoria. Lo que hace 5 años podía comprar con 1.000 rublos, 2 años después costaba 1.500 y ahora cuesta 3.500 rublos, que son unos $39. Estamos sintiendo directamente el efecto de la inflación. En general subieron los precios de los alimentos y los dulces. Las bebidas también se encarecieron. Algunos productos subieron entre el 10 y el 15%. Si apenas puedes ir de compras, tienes que buscar descuentos. A partir de las 7 de la tarde, algunas cosas son más baratas. Los productos caducados también son más baratos, pero es poco probable que la inflación haga que los rusos se opongan a la guerra. El Banco Central Europeo ha dado otro tímido paso en la normalización de las tasas de interés, recortando una vez más el precio del dinero en la eurozona, una medida muy esperada ante los débiles datos de crecimiento en los países que comparten la moneda común europea. Este recorte de 25 puntos básicos fue anunciado en rueda de prensa por la presidenta del ente emisor, Christine Lagarde, y es el segundo desde que la crisis inflacionaria comenzó a moderarse. Las proyecciones del banco para este año se mantienen en 2,5%, solo medio punto porcentual por encima del objetivo que persigue la entidad. Los ojos están puestos ahora en la Reserva Federal de Estados Unidos, que la semana que viene podría tomar una decisión en el mismo sentido. Y gracias por acompañarnos en La Economía. Nos vemos la próxima.